Bienvenidos a Haz que suceda, donde estaremos hablando de distintas habilidades de liderazgo y capacidades para el desarrollo personal y empresarial. El día de hoy vamos a tocar en particular el tema de la productividad, en donde vamos a estar viendo algunos pequeños tips que nos van a permitir que logremos que las cosas pasen, lograr transformar nuestro entorno, lograr esos objetivos que tanto tiempo has querido, pero que se necesita de mucho esfuerzo para lograrlos. Ahora vamos a ver la base para que esos esfuerzos sean efectivos. Así que te interesa mucho este tema y el día de hoy nos va a estar acompañando Cristian y nos va a estar acompañando David. Así que le cedo la palabra a Cristian para una pequeña presentación. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, señor Salo, por haberme invitado. Esperemos que esta información sea de mucha utilidad para todas las personas que deseen realizar las tareas suficientes para lograr el éxito. Obviamente no todo llega de un día para otro, sino que lleva esfuerzo. Entonces, aquí vamos a aprender cuáles son los tips para darle con todo y sin miedo al éxito a este tema. Muchas gracias. Y sí, David. Pues gracias nuevamente, Salomón, por invitarme y ser parte de este equipo de panelistas con Cristian. Esperamos continuar en este segundo video el desarrollo de la productividad y repasar algunos de los tips que ya vimos en el primer video sobre cómo aumentar la productividad. Y en este desarrollo vamos a ver algunos conceptos, algunas vivencias en la vida laboral y personal. Y con esto pues esperamos que la audiencia reciba un contenido que les ayude a aumentar su productividad. Bueno, bueno. En particular, si quisiera motivarnos a cada uno de nosotros a que prestemos mucha atención a este tema de la productividad, porque es un mundo totalmente diferente. Trabajar sin productividad, en donde los resultados son escasos, en donde el esfuerzo es máximo, a trabajar con productividad, donde tenemos hasta la sensación de logro y de que las cosas se facilitan por solo el hecho de mantener ciertas prácticas o ciertas capacidad de enfoque o técnicas de trabajo. Entonces, esta puede ser la base de los resultados que tanto desean. Entonces, cada uno de nosotros tiene sueños. Cada uno de nosotros ha tenido alguna expectativa de que quiere lograr algo, ya sea en el entorno familiar, en el entorno laboral, en el entorno social. ¿Y cómo se construye esto? Con esfuerzo, con dedicación, con empeño. Pero qué tan lejos llega depende mucho de esta productividad. Podría ser alguien muy esforzado, pero que no es productivo, no va a destacar, no va a lograr metas grandes. Y vaya, tengo un ejemplo de mientras estudiábamos una de las carreras, que es una carrera difícil en la universidad, básicamente está estimada como la más difícil. eh, Miraba que había un compañero que relajado todo el día se iba a platicar con gente y tenía notas de excelencia académica. Y uno ahí estudiando y enfocado y que no tengo tiempo, cuestiones así. Y una vez nos reunimos ahí y le pregunté que cómo hacía para, para tener esos resultados. Y la verdad sí se lo tuve que preguntar como unas 5 veces para que ya me diera la respuesta. Y me dijo que es que en el colegio en que estuvieron le enseñaron acerca de la administración de las actividades en el tiempo. Entonces él se programaba con horarios. Y el hecho de dejar una hora específica de estudio le ayudaba a tener un enfoque específico en donde al tener máxima concentración también tenía resultados. Ya no necesitaba estar agarrando otras horas del día que dejaba para socializar, que estaba dejando para recreación. Y la recreación le ayuda mucho a que la mente pueda también tener la fuerza suficiente para el momento del enfoque. Entonces, con solo esa rutina que tenía, el hecho de tener un horario de trabajo le generaba rutina y yo estudiaba sin rutina. Entonces él era bien productivo y nos superaba a todos en las notas. Entonces vemos el poder que podemos obtener por medio de las técnicas de productividad y si quisiera motivar a que todos podamos prestar atención y utilizarlo como una base para nuestras metas, ya que todos queremos alcanzarlas, ¿verdad?
Vamos a iniciar. Entonces, en el programa de hoy de Haz que suceda, vamos a ver lo que son los estudios de productividad. Ya habíamos visto un primer video que lo pueden encontrar en el canal. Y empezamos con la priorización y planificación. Entonces, algo que he detectado es que cada persona tiene una priorización diferente. Tanto una prioridad porque está en temas personales o quien prioriza los temas grupales. En particular, yo he estado buscando poder priorizar los temas grupales porque cuando ya está resuelto las actividades de grupo, los temas individuales se pueden realizar sin tener imprevistos o sin tener que estarse adaptando o a veces gente del grupo necesita ese resultado y entonces al haber una dependencia y estar pendiente de las actividades de grupo genera que esta persona no pueda trabajar. Entonces complementamos las actividades de grupo y podemos luego individualizar los trabajos. Entonces, eso por el tema de la priorización, ¿verdad? Y dentro de la priorización, habemos personas más enfocadas al resultado de la tarea, como hay personas más enfocadas a lo que se siente durante el momento de trabajo, a estar cómodo, a tener las condiciones adecuadas para después hacer el trabajo. Entonces, tanto una como la otra cosa es necesaria, pero cada persona va a tener una priorización diferente dependiendo de su personalidad. Entonces uno como líder debe de tener entendido que hay personas que van a necesitar un entorno totalmente calmo y hay que prepararlo, así como otros que buscan un entorno o bien ordenadito y que así le eliminan el estrés. Así como otros que se pueden enfocar en trabajar independientemente del entorno y cada uno de ellos va a tener una prioridad diferente. Como líder tenemos que ponerle interés a cada una de esas situaciones porque eso va a determinar la productividad de estas personas. Ahora, tenemos que tener cuidado de ser resolutivos. Pongo un ejemplo. Había una persona de las que necesitaba un entorno adecuado para empezar a trabajar y empezaba a ordenar el entorno y luego se iba a poner a trabajar y no se sentía cómodo, entonces volvía a ordenar el entorno y así eso, hizo cosas como 4 veces. Y entonces ya entré yo a querer ver qué pasaba, a tratar de que produjera. Y me explicaba que necesitaba hacer eso. Entonces yo miraba cómo estaba la diferencia de prioridades. Y bueno, esa persona lo necesitaba. Entonces uno lo que tenía que poner es el alineamiento. Necesita hacer eso, pero tampoco se dedique solo a eso. Em, Y básicamente, como líder, somos facilitadores para que las cosas sucedan. Entonces, parte de eso es dar las instrucciones adecuadas, pero tener la conciencia y la consideración sobre los miembros, que lo apoyan a uno. Entonces, si tienen algún comentario al momento, o empezamos a ver el contenido escrito. Estamos listos para desarrollar el tema con la presentación. Bien, excelente. Solo estoy tratando de eliminar esta barrita de trabajo. Bueno, entonces estaríamos comentando que existe un método llamado Eisenhower, el cual identifica y clasifica las tareas por urgencia e importancia y se enfoca en lo esencial. Este básicamente es que determina em, grupos de actividades que son importantes y también que, o sea, por su impacto, por su efecto que van a tener, como también por qué tan urgentes sean. Entonces, pueden haber actividades urgentes, pero no importantes que al final, como no son importantes, no van a tener gran trascendencia y esas se pueden asignar a alguien más. Van a haber actividades ni urgentes ni importantes que simplemente se pueden dejar para nunca sin falta o dejar para un momento en que haya tiempo o disponibilidad para hacerlas. Hay actividades urgentes e importantes que uno tiene que priorizar para que se logre esa solución. Y lo que nos anima es a que nosotros tengamos nuestra lista de actividades, podamos identificar qué importancia o qué urgencia tiene cada una de ellas, las clasificamos y después de eso decidimos por cómo actuar. ¿Qué es lo que pasa? La mente normalmente se enfoca en la lista de tareas. Llega un punto en donde se satura de actividades pendientes
y en algunos casos se bloquea o en algunos casos se superestresa y empieza a ejecutar. Entonces, la mente que se bloquea simplemente se resetea, es como que queda que no tuviera nada que hacer y no puede recordar nada de lo que le toca hacer. Entonces es importante tener las listas, ¿verdad? Y la mente que se satura y empieza a ejecutar, muchas veces empieza a ejecutar sobre las cosas fáciles, sobre lo que siente que está resolviendo de inmediato. Y muchas veces eso no es lo importante ni lo urgente. Puede estar haciendo actividades nada significativas y está perdiendo su tiempo en eso. Entonces, el hecho de podernos sentar a utilizar este método de Eisenhower nos permite que tengamos un registro por escrito que nos va a dictaminar qué realizar. Ya no tenemos la lista de tareas en la mente que nos satura y nos estresa y nos bloquea o nos sobreestimula a trabajar y podemos empezar a actuar sobre las cosas que van a ser significativas. ¿Alguna opinión respecto? Creo que me había mencionado algo, David. Sí, yo quería también desarrollar este tema sobre lo que no deberíamos considerar en productividad. Ya ahorita vamos viendo tips de de qué es y cómo mejorarlo, pero la productividad no siempre es eh, el uso total del tiempo para hacer actividades. Por ejemplo, se hace comentarios sobre algunos tipos de industria donde los trabajadores pasan en todo momento ocupados, que incluso tienen poco tiempo para almorzar, que tienen limitado el horario para utilizar el baño, pero no siempre estar ocupando el tiempo para actividades laborales significa un día productivo. También podemos asociar que la productividad va enfocado a las responsabilidades o a las metas. Si un puesto de trabajo está subutilizado, la productividad de una persona podría medirse por lograr hacer pocas actividades que tiene como responsabilidad y tal vez las hizo en poco tiempo y el resto del día no, no dio valor agregado a la empresa que representa. Entonces también la productividad debe ir acorde a las responsabilidades del puesto y no creer que por tener un día muy movido significa que una persona es productiva. Esa era la acotación que quería traer en este momento. Es correcto y toca uno de los temas más importantes porque muchas veces uno ejecuta y actúa, pero no está teniendo un resultado significativo. Y cuando uno se carga demasiado de actividades, de trabajo, el cuerpo lo resiente, empieza a tener disminución de concentración, empieza a tener menos energía, entonces empieza a trabajar, por estar en exceso de horas, empieza a trabajar sin poderse concentrar. Genera errores, genera lentitud, genera que no hubiera hecho las cosas como, que no haga las cosas como lo hubiera hecho si tuviera toda la concentración, y entonces eso baja la calidad del trabajo y resulta en un empleado o un trabajador poco productivo, poco resolutivo. Y por más horas que esté, lo que va logrando es hundirse en un ciclo de decaimiento, en menor rendimiento. Entonces, con las técnicas de productividad uno puede no dedicar todo el tiempo, como nos estaba mencionando David, sino que enfocarse en un momento de trabajo y rendir y dar resultados. Y de esta forma, hay países que han implementado a utilizar una metodología de trabajo que le llaman la jornada laboral de 4 horas. En nuestro país normalmente se están cubriendo 8 horas laborales y hay otros en que se exceden más y llegan como a creo que superan las 12 horas laborales, creo que es en Corea y algunas partes de China. Exceden exageradamente las horas de trabajo y el decaimiento los agota.
Y estos países que empezaron a implementar la jornada laboral de 4 horas, tienen gente más productiva, de tal manera que terminan teniendo mejores resultados que las jornadas de 8 horas. Y así hay varias técnicas, pero se deben de implementar bien, no solamente por reducir las horas de trabajo, dice, ya voy a rendir mejor, sino que se deben de complementar con estas buenas prácticas. Y em, respecto a esto de las jornadas laborales, hay otros que lo que utilizan es momentos de dispersión. Entonces van a encontrar empresas en donde hay oportunidad de hacer ejercicios, oportunidad de juegos, espacios para creatividad y relajarse. Las horas de comida no son tan estrictas y eso hace que las personas al tener dispersión tengan la energía y la posibilidad del enfoque en los momentos de concentración, pero también se deben de regular, porque no falta quien solo se dedica a la dispersión, ¿verdad? Entonces, me parece muy importante porque tenemos que tener eso en mente, el agotamiento, los ciclos de trabajo y de concentración, y de que dedicar más horas no implica ser más productivo. Muchas veces, más bien se está trabajando y esforzando sobre la improductividad y resulta en agotarse 10 veces más para hacer lo mismo que haberlo hecho con un enfoque, con una técnica de productividad. Bueno, seguiríamos con el número 2 aquí en medio de la pantalla, el cual nos indica las herramientas de planificación. El hecho de poder utilizar herramientas nos potencia nuestras habilidades comunes. Y muchas veces uno puede empezar con la práctica de hacerlo a mano y después ir implementando las herramientas digitales. Porque al hacerlo a mano, la mente logra estructurarse mejor y después poderlo traslapar a las herramientas. Entonces, básicamente es bueno tener eso en mente. Y les diría, estas herramientas de planificación ayudan mucho para los trabajos grupales. Por ejemplo, el Trello le puede asignar listas de tareas a ciertos miembros del grupo y ir organizando quién va a hacer cada cosa, las prioridades, se puede asignar la importancia. em, y permite también tener accesos grupales a información. Entonces, son muy buenas herramientas y lo importante es que el grupo de trabajo lo pueda implementar y todos tener estas prácticas de productividad para que el grupo pueda ser efectivo. Y lo orientaría un poquito a lo de equipos de alto rendimiento. Los equipos de alto rendimiento, cada uno de los miembros tiene que ser suficientemente habilidosos para aportar al equipo y tener una manera de trabajo conjunto que permita también al equipo desarrollarse. Para ese tema tendríamos que tocar mucho más información, pero en general eso les diría. Y si no hay algún comentario al respecto, avanzaríamos con el establecimiento de metas realistas, porque si nosotros trabajamos con expectativas falsas, lo que va a resultar es aún pérdida de la emotividad o pérdida de la sensación de logro y ya se empiezan a... El estado anímico influye mucho en la productividad, entonces se empiezan a tener estados negativos que disminuyen nuestra productividad y muchas veces también quedamos trabajando sobre actividades que no se van a lograr en base a una alta expectativa. Y hay dos maneras de responder a eso, que es decir, no lo voy a lograr y rendirse, o sobreesforzarse. Ambos con sus consecuencias, ¿verdad? Nos mencionaba de el enfoque, ¿verdad? Nos decía déjame recordar, del que mucho abarca poco aprieta. ¿Qué nos iban a mencionar al respecto? Muy buenas, muy buenas. Sí, en sí esto es psicológico. Todo este tema de lo que priorización y planificación, definiendo las tareas, todo esto viene a base de la psicología. Tiene que tener, obviamente nosotros entendemos que cuando estamos dentro de una motivación verde, alta, nosotros estamos dispuestos a hacer muchas cosas. Queremos hacer de todo, pero al final de todo no realizamos o finalizamos la mayoría de ellas. Entonces, el que mucho abarca,
poco aprieta, y lo principal de todo de toda esta frase que existe es que uno tiene que comenzar con su tarea principal, un paso a paso, y que al finalizar su primer paso ya esté bien sedimentado todo el camino al siguiente paso. Entonces, esto solo es una forma de entender en realidad la frase que se define como hacer demasiado no siempre es tener resultados exitosos. Entonces, con eso ya dejamos una apertura mental para poder entender de que el paso a paso es lo más importante el que dice que lo puede hacer de todo. Muchas Es gracias, correcto. muchas gracias. Sí, sí, y eso nos entra en un ejemplo que me gustaría compartir. Una de las personas que asesoré en temas empresariales tenía una muy buena habilidad para el hecho de poder idear proyectos de negocio. Entonces, él aprovechando esa habilidad, ideaba un proyecto tras proyecto tras proyecto. Pero resultaba en que empezaba a ejecutar alguna actividad del primer proyecto y después se dispersaba haciendo el segundo proyecto y después del tercero y tenía como dos en mano. Y a veces lo intentaba interrelacionar para que todos fueran un solo concepto de negocio y así avanzar en todos. Pero lo que le resultaba era estar trabajando y trabajando sin concretar nada, porque el paso del tiempo también hace que los resultados se vayan deteriorando, porque a veces dejaba procesos a medias por estar haciendo el de otro proceso y así. Entonces, esta persona, mientras nos estábamos coordinando, le motivaba a que se focalizara. Y cuando ya logró focalizarse, básicamente logró reducir a tres ideas y luego volvió a subir a cinco ideas, ya las interrelacionó y todo, pero en determinado momento, ya con un poco de presión, ya con un poco de ánimo y con hacerle reflexionar, se enfocó en una y empezó a tener un gran avance, ¿verdad? Ya después le empezó a integrar más ideas de negocios, pero ya tenía un avance base y pudo echar a andar el proyecto. Entonces todavía está en el tema de monetizarlo, es decir, que ahorita ya tengo un entorno productivo, pero básicamente ya tiene toda la estructura, está haciendo el, la campaña de venta y ya tiene el equipo integrado, las personas que van a trabajar con él y demás. Entonces, estuvo años en la dispersión, sin resultados. Se focalizó luego pues, de la motivación y todo, y creo que en el trayecto de 2 semanas logró el avance más significativo, y luego de eso ha estado incorporando al proyecto y creo que lleva ahorita ya bien, tal vez un año en el que lo ha estado estructurando, pero lo que necesitaba era llevarlo a monetizar. Entonces, eso es lo que está todavía integrándolo, que creo que sería lo primerito que deberíamos de ver en un negocio para que este empiece a retener rendimientos pronto. Pero básicamente es diferente de estar tantos años sin un resultado a tener un resultado en 2 semanas. Se ve la diferencia de que mucho abarca, poco aprieta. Bueno, continuaríamos. Déjeme ver si hay otra. Sí, aquí está. Bueno, hablábamos acerca del entorno hace poco y ya para ir finalizando, estaríamos mencionando de que un espacio de trabajo que permite reducir las distracciones ayuda a lo que es la concentración, ciencia laboral, y de esa manera vamos a mejorar la productividad. Ahora, tener las condiciones corporales que necesitamos para que el cuerpo no se desgaste, para no caer en cansancios, nos va a ayudar también a mantener la constancia de trabajo. Por poner un ejemplo, cuando uno trabaja de noche con las luces apagadas y la computadora encendida, está dañándose la vista. Además de la irritación que va a tener en poco tiempo, va generando que hay una cuestión que le llaman desprendimiento de retina, que básicamente se despega la parte del ojo, se va separando y después necesita operación y demás. Entonces, va generando daños.
no mantener una buena postura, sino que, por ejemplo, estar así genera dificultad respiratoria, genera dolores. Mantener una buena postura le va a ayudar a eso, mantener la energía con por medio de la respiración y la fortaleza y evitar dolores. Y una buena práctica es el hecho de poder evitar las interrupciones, que siempre está dentro del tema del entorno de trabajo. Y mientras no sea posible, evitar interrupciones de otras personas o por medio del celular o cuestiones así. Hay puestos de trabajo en los que uno necesita estar en constante comunicación con los demás, que en ese caso lo que necesita es pequeños espacios de enfoque, pero si tiene la oportunidad hay que aprovechar a ese enfoque y establecerse objetivos, porque que uno esté eliminando las interrupciones no implica que va a enfocarse, mientras que si se establece objetivos, hay una presión extra para poderse enfocar. Adicionalmente, ¿algún comentario? Pasamos a lo siguiente. Bueno, estaríamos ya finalizando el tema con lo que es evaluar un registro diario. ¿Qué es lo que sucede con la mente cuando ve que va teniendo resultados? Se genera un entorno de pensamiento positivo, de una sensación de logro, una satisfacción y de tal manera que después quiere seguir teniendo esas satisfacciones por medio de la dopamina, de ir sintiendo los éxitos y va generándose la rutina. La evaluación le permite reconocer si realmente fue o no fue productivo por más que haya estado trabajando, ver qué impacto va a tener y valorar lo que se realizó. Entonces, esto lo podemos relacionar con el hecho de lo que son el sistema de recompensas y a veces lo complementan el recompensa con castigo. O sea, si no se logra, se pone una sanción. Si se logra, entonces se da una recompensa. Entonces es algo que la persona quiera, algo que se esté esperando. Vaya, por poner un ejemplo, lo estaba haciendo por medio de los frescos. Los frescos tienen cafeína, azúcar y tienen una sensación rica de refrescar y demás. Entonces, decía, no voy a tomar fresco hasta que logre tal tarea. Esta es mi recompensa, aunque al final no es muy sano, pero es lo que el cuerpo estaba queriendo. Entonces, básicamente establezco una relación de logro-recompensa y con algo sencillo que de todas maneras tomaba todos los días. Entonces, podemos hacer cosas así como condicionantes o cosas extra. Alguien dice, vaya, cómprese un pastelito, vaya, dése un descanso. Con el descanso es muy rico para el momento de que uno estuvo esforzándose y después el descanso es rico. Y eso hace que la mente se predisponga a realizar, a ejecutar, a enfocarse, a querer hacer para después tener esa meta, ese resultado. Y también el hecho de una sanción hace que la mente quiera evitar. Entonces, cuando son autoimpuestas es un poquito más difícil, pero el hecho de tener una sanción como, bueno, ya no voy a hacer esto porque no logré, entonces hace que la persona, bueno, voy a tener que hacerlo, a enfocarse a realizar. Y eso va generando hábitos. Y respecto a los hábitos, estaría esta frase de cierre que nos está comentando que el éxito es la suma de los pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Muchas veces no tenemos en cuenta que el futuro, nuestro futuro se construye de nuestras pequeñas acciones del presente. Cada cosa que realizamos es una parte de lo que va a ser nuestro futuro. Y menospreciamos los pequeños esfuerzos. Cuando los pequeños esfuerzos son acumulativos, en actitudes, en la suma de resultados y en nuestra predisposición a mantener rutinas y enfoque hacia la productividad. Entonces, los pequeños esfuerzos, valorémoslos y empecemos a aplicar uno ahorita. Entonces, respecto a lo que vimos, puedo retroceder las imágenes y todo. ¿Qué pequeño esfuerzo estarían integrando ustedes a su vida para, para mejorar su productividad?
Voy a empezar desde el inicio, a ver si hay algo que quieran considerar aquí. En mi caso, señor Salo, creo que autoanalizándome sería más la constancia. Ese punto es bastante importante en mi proceder. Entonces, creo que ese es el pequeño esfuerzo que necesitaría ir avanzando día tras día para que luego se vaya haciendo la pirámide. Entonces, Exacto. muchas Entonces, gracias. tratemos de aterrizarlo. ¿Tiene alguna idea en qué cosa quiere ser constante? Por ejemplo, puedo decir, quiero levantar a las 5 de la mañana todos los días. Eso implica constancia. Así como quiero sentarme a estudiar enfocado, eso implica constancia. En qué área? Sería más en evitar que el insomnio me gane. Porque Ujú. generalmente bajo bueno, este tiempo que ahora estamos rodeados de pantallas, se añade bastante insomnio en los cuerpos de todas las personas, mayormente, a los que se dejan, sí. Y en este caso ahorita me está ganando, entonces creo que sería evitar en ese caso para lograr ya tener una cantidad de sueño suficiente y poder rendir lo que debería rendir en el día. Bueno, el insomnio es un poquito fuera del control, pero sí puede hacer cosas para ayudarse. Así que le podría comentar un par de cositas. El hecho de la luz azul, tan mencionado, es que las pantallas tienen una luz LED azul o luz, puede ser LCD también, pero lo que genera esa luz azul es que el cerebro, al percibirla por medio de la vista, se genera estados de estar despierto. Entonces, ver esa luz en horas de la noche, como la televisión, celular, data show, monitores, ver esa luz en horas de la noche hace que el cerebro actúe como que estuviera de día y lo lleva a estar despierto. Entonces, lo que yo integré para eso es que acumulo las tareas manuales que son lejos de pantalla a las horas de la noche. Y así logro dejar de ver esa luz azul varias horas antes de dormir. Y em, hago las actividades que requieren uso de pantalla durante lo demás del día. Después esas actividades sin pantalla acumuladas en la noche y después a dormir. Esa sería una. No sé si lo ha integrado. Vamos a hacerlo, muchas gracias. Y lo otro, para aplicar eso con constancia, lo que le podría decir es que defina una hora. Creo que son 3 horas antes las que uno debe de dejar de ver pantallas. Entonces, defina una hora para la que se va a dormir. Dice, hasta esta hora dejo de poner pantallas. En algún tiempo yo puse una alarma para finalizar, porque si no se me iba todo el tiempo. Y em, después empezaba a hacer esos otros tipos de trabajos. Tenemos medio minuto para terminar. Si va a comentar algo, David. Pues muy productiva la reunión. Creo que me quedo con las recomendaciones de alimentación y meditación. Mi trabajo requiere de muchos procesos mentales y a veces el desgaste mental reduce mi productividad. Entonces, ese es el análisis donde siento que debo mejorar. Y muchas gracias por esta información. Bueno, procurando Muchas que todo esto gracias. sea útil, voy a yo implementar las metas realistas, porque muchas veces no tengo meta para el día, entonces vamos a implementar esto.